se me ve, se me oye bien. Buenas tardes. Disculpen los fallos que pueda cometer, ya que es la primera vez que realizo una conferencia tipo online. Y antes de empezar, pues quisiera agradecer al grupo de Anual 1921, 100 años de historia, y concretamente a José Ortiz y Santiago Domínguez, la creación de este grupo y mantener el espíritu del grupo siempre vivo y con unas metas y que veremos a dónde llegamos. Y por supuesto a Carmelo por su paciencia con los problemas técnicos. Algunos ya me conocéis, mi nombre es Ramón Cádiz Bautista, soy licenciado en Historia y actualmente estoy cursando un máster de investigación de Historia Militar de España. Mi conferencia va a tratar sobre el Peñón de Vélez de La Gomera en torno al año 1921, vida y sociedad. He elegido esta primera diapositiva, que la vamos a poner, de introducción con el Peñón de Vélez de fondo y una barca cruzando sus aguas, donde podemos ver su soberbia imagen dominando la bahía, deseando que la misma sea la puerta para descubrir un trocito de España que es tan antigua como la nación misma, en una época convulsa, cambiante y llena de dolor, como fue el fatídico año 1921. El motivo por el cual quise profundizar en el Peñón de Vélez y que me llevó incluso a escribir una novela basada en él, titulada Las puertas de la vida, surgió hace 36 años, cuando, siendo cabo primero de regulares de Tetuán número 1, me destinaron en 2 ocasiones al Peñón. La primera, lloré cuando dejé mi casa, allá por noviembre de 1985, y la segunda, en junio de 1986, cuando dejé el Peñón. Hay muchas historias, leyendas y anécdotas guardadas tras esos muros, y con una sola conferencia no se daría abasto. Así que vamos a empezar por conocerla, para después centrarnos en torno al 1921. En esta primera diapositiva vamos a ver el índice de la exposición. En el punto 1 vamos a explicar la ubicación del Peñón. El punto 2, una breve historia. El punto 3, población y vida social. El punto 4, las relaciones comerciales, falta de recursos alimenticios, agua y otras vituallas, entregas y saqueo, comercio, venta e intercambios. El punto 5, nos vamos a centrar en la atención médica a los lugareños. El punto 6, y saliéndonos un poco del entorno del 21, vamos a hablar del Peñón después de 1926. Punto 7, bibliografía y agradecimientos. A lo largo de mi carrera de historia, me enseñaron que para investigar sobre una parte de la historia, lo mejor es hacerse preguntas. De esas respuestas que vamos obteniendo, podemos hacer una idea de lo que es la historia de ese lugar y realizar pues trabajos de historias y monografías. Para conocer un lugar y su historia, lo más importante es ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Por ello, antes de entrar en detalle de cómo se vivía en el Peñón y sus relaciones con los indígenas de alrededores, sobre todo la tribu de los Bocollas y otras cávilas, quisiera explicar brevemente esas dos cuestiones, para aquellos que la desconocen y recordársela a los que ya la conocen. Así que vamos a pasar a ese punto 1 y es dónde se encuentra el Peñón. Sin entrar en muchos detalles de coordenadas y otros aspectos geográficos, el Peñón está situado en las costas marroquíes del Rif, a 168 kilómetros de Málaga, como se observa en la flecha roja marcada en la fotografía,
y a mitad de camino entre Ceuta y Melilla, concretamente a 117 kilómetros de Ceuta y a 126 kilómetros de Melilla. El Peñón se encuentra en una bahía, protegido, bueno, lo voy a indicar con el cursor, protegido por los montes Baba, el monte Cantil, Moravito y Comaro. Y se encuentra frente al cauce del río, aquí estaría el río seco Támeda. Lugar donde, aquí podemos ver este punto, antiguamente se encontraba la ciudad de Badis, nombre que también recibe el Peñón. Un poquito más aquí a la derecha estaría Torre de Alcalá. Ese punto fue elegido para la conquista del Peñón en varias ocasiones. Desde estos montes de aquí de alrededores se acosó al Peñón pues, durante toda su historia, pero concretamente en el año 1921, bueno, 22, porque fue meses después del desastre, se instalaron cañones y fusilería y el Peñón pues, fue hostigado desde todos esos puntos. Esta parte ya lo explicó maravillosamente Santiago Domínguez en su conferencia sobre el asalto al Peñón de Vélez de La Gomera. El segundo punto a tratar es la breve historia. Nos preguntamos, ¿por qué se conquista el Peñón? Pues bien, al finalizar la reconquista de la península, los últimos nazaríes expulsados huyeron a las costas africanas, uniéndose parte de ellos a piratas y corsarios berberiscos que realizaban continuas razias en las costas españolas, lo que motivó que nuestros reyes católicos mandaran barcos a que limpiase o conquistasen esos puntos estratégicos. Por ello, además de otras cuestiones, como era el interés comercial, sobre todo de la corona de Aragón, la reina Isabel I de Castilla dejó escrito en su testamento que no se dejara de ocupar el norte de África y hasta que se unificara la religión católica. Y todo ello en base a la herencia romano-visigoda que la reina justificaba, ya que esos territorios del norte de África eran parte de esos reinos. Continuando con ello una especie de cruzada donde tendrá gran peso el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Cuando muere la reina Isabel I, Isabel Católica, y reinando Fernando el Católico, manda su armada que estaba concentrada en Málaga para la conquista de Orán, que variase su misión y se dirigiese hacia el Peñón de Vélez de La Gomera. Estando al mando de esta expedición el capitán general don Pedro Navarro. Se entiende como el primer conquistador que pasa a la historia del Peñón. Esa sería otra de las preguntas que yo también quisiera realizar. ¿Desde ahí el Peñón es nuestro? Pues no. El Peñón se pierde en el año 1922 y en ese periodo estuvo el capitán y alcaide del Peñón, Villalobos, Francisco de Villalobos, el cual lo mantuvo hasta esa fecha dicha y que tras un engaño se pasa a cuchillo toda la población y se pierde durante un largo periodo. Existen varias versiones de esta pérdida, pero no las vamos a explicar porque nos vamos a centrar al entorno que teníamos previsto. Hubo varios intentos de recuperación, pero no fue hasta el reinado de don Felipe II, cuando en septiembre de 1564, y a mano de don García Álvarez de Toledo, con una gran armada, se conquista definitivamente el Peñón hasta nuestros días. No voy a incidir en más detalle sobre las tropas que se llevaban, los nombres de los barcos, personajes que influyeron para no alargar la conferencia y centrando en la fecha que hemos dicho. Como dijo mi amigo Rafael Criado, que lo tenemos aquí, un gran peñonero, el Peñón podría ser el último blocado. Y ahora, el Peñón podría ser el último blocado y sus palabras, salvando las diferencias, que no andan equivocadas, funcionó como tal, durante sobre todo el principio del siglo XX y durante la Guerra del Rif. Pero Peñón, aparte de eso, era mucho más. El Peñón era un fortín, fue presidio, fue mucho más que solo un blocado.
Incluso en el periodo que estamos hablando, era también una ciudad, ya que vivían pues cerca de 150 civiles. O sea que sí, podía ser un bloqueo, pero era mucho más que eso. Bien, vamos a pasar al punto 3. Población y vida social. ¿Qué motivó que la población civil se quedase en el Peñón? Volviendo a esas preguntas y esa respuesta que yo decía al principio, bueno, pues, ¿qué motivaba que fueran a una roca solitaria en las costas marroquíes, alejada de cualquier población moderna, un peñasco en mitad de camino a la nada, con una población hostil enfrente? La respuesta es variada y hay que remontarse a la época de la utilización del peñón como presidio en el siglo XIX, ya que algunos de ellos, una vez que obtenían su libertad, deciden quedarse. El motivo era porque regentaban una tienda o era parte de algún negocio con los indígenas de la zona. Y además de ello, el Estado les proveía de casas, asistencia médica, asistencia espiritual gratuita, muy importante en aquella época, de cristianismo, catolicismo en España, y además estaban libres de impuestos. Esto continuó así, pues ya hasta durante el siglo XX, y aparte también con los que finalizaban su trabajo o los militares que licenciaban, pues también se quedaban en el Peñón. Aparte de todo lo dicho, había una disposición para la ayuda a las viudas e hijos de los fallecidos en la plaza por los ataques de los rifeños o cualquier muerte que tuvieran así que ver por temas bélicos. Esas excepciones fiscales también para los comerciantes, otros simplemente porque sentían apego al haber nacido allí o porque eran muy mayores y ya no se veían empezando en otro lugar. Y eso mismo sintieron los funcionarios públicos, los civiles o militares. Vamos a pasar a otra diapositiva. Esta diapositiva de entre 1918 y 1920 podemos ver un grupo de militares esperando un relevo, acompañados de civiles entre medio de ellos y en la parte trasera, e incluso mezclados con rifeños. Aquí podemos ver que están integrados totalmente en la vida social del Peñón y se dedican pues a la ayuda dentro del Peñón o al comercio con los españoles. En esta siguiente diapositiva, concretamente tiene la fecha marcada 6 de mayo de 1916. Vemos un desembarco de soldados en formación en el muelle, ahí del Espigón. Era un relevo de la tropa en 1916 y vemos en la parte de atrás, con maletas, vemos un grupo de civiles, todos provenientes del vapor que se realizaba su ruta semanal. Transportaban pues la mercancía, las cartas, viajeros y en este caso pues un relevo de la tropa. Esta foto tiene para mí una especial cuestión porque me la cedió Lisandro, que era el hijo bueno, el nieto de un oficial de la Marina que estuvo en el Peñón y fue el que realizó la foto y me contó una historia que posteriormente la haré relación a ella en cuanto a su nombre. Vamos ahora a entrar directamente en los datos relativos a la población civil del Peñón. En el año 1920, como vemos en la diapositiva, en el Peñón había 380 personas, de las cuales 150 eran civiles. Entre ellos había maestros, funcionarios de correo y telégrafos, encargados del faro, comerciantes y la familia de estos y de los militares. Esta población vivía en 54 casas de pequeñas dimensiones y que estaban enumeradas correlativamente.
además de vivir en el faro y en los cuarteles. En la siguiente diapositiva podemos ver dos calles del Peñón, una imagen típica de cualquier pueblo andaluz de principios del siglo XX. Concretamente en una de las fotografías podemos ver 1918, con calles blancas, estrechas, donde podemos observar aquí en la de la izquierda vemos un rifeño sentado en el interior del peñón. Eso era de lo más habitual, pues bien realizaba, como dije anteriormente, tareas de cualquier tipo de ayuda, y también o a la venta o a intercambio de productos o asistencia médica. El caso es que la mayoría de las fotografías vamos a apreciar siempre algún rifeño integrado con la población. Existían 19 comercios de dimensiones pequeñas que además eran parte de esas viviendas. En mi época del Peñón, como dije, estuve en 2 ocasiones, la furrilería era una de esas tiendas y se veía claramente el espacio que era parte de vivienda y parte de comercio. Estos comercios se dedicaban mayormente al consumo con los indígenas de los alrededores. Volvemos a ver de nuevo ese trato comercial con ellos. Y este aislamiento inicial del siglo XIX cambió con la instalación del cable submarino, que después se convirtió en la telegrafía, y que además con el servicio postal y de viajeros con el vapor de la compañía Transmediterránea, que hacía este viaje 2 veces por semana, además estaba subvencionado por el Estado, pues cortaba esa incomunicación que tenía. En el Peñón, además, existían dos escuelas para los niños que eran atendidas por varios maestros. La oficina de asuntos indígenas estaba a cargo de un capitán y la plaza era mandada por un teniente coronel de infantería. Otra indicación a destacar es los servicios municipales. Lo llevaba una junta de arbitrios que la presidía el comandante general de la plaza, y en ella había civiles y militares. Y su presupuesto anual era de 30.000 pesetas, que se obtenían de los productos que entraban en la plaza y que estaban libres de impuestos, pero que sí se quedaban en el Peñón para esos gastos que el Peñón disponía en la Junta de Arbitrio. De nuevo, vemos, como hemos dicho, ese comercio con los indígenas. Vamos ahora a entrar en otro punto, que es la vida social y el entretenimiento. Volvemos a las preguntas. ¿Cómo se entretenía la población en el Peñón? Bien, pues en tiempos de bonanza, esto era cuando no habían tiros sueltos o no había algunas contiendas bélicas, en el Peñón se podía contar con obras de teatro. Otras veces se ponía música a través de una gramola que sonaba en todas las calles de nuestra roca, escuchándose sobre todo cuplés y otras canciones típicas de la época, que las mujeres canturreaban mientras realizaban sus tareas diarias, ya que otro entretenimiento no había en el Peñón, salvo la espera del vapor de correo. Y también se celebraban verbenas, donde se podía instalar o se instalaba hasta una tómbola, y de nuevo colocaban esa gramola para ambientar de aire festivo a la población. Se acompañaban de procesiones, como la que estamos viendo bueno, esta era de Semana Santa, pero se acompañaban de procesiones de la Virgen del Carmen, otras festividades que se esperaban todos los años y que se recibía como cualquier pueblo de Andalucía. Aquí se vivía además con gran pasión, dado el estado de aislamiento que sufría el Peñón. Estas diapositivas pues, son de los años 20 y se ve una procesión de comunión, como dije anteriormente. Se observa las ventanas engalanadas con paños, y la población militar pues intervenía en ella, como vemos en la fotografía, vestido con sus mejores galas y lo que era el fusil en presente, como respeto al Cristo que vendría detrás en la procesión.
En esta siguiente diapositiva, como he dicho anteriormente, es otra de Semana Santa, donde podemos ver la, la procesión de San Sebastián y detrás pues la Virgen de la Peña. Esta diapositiva es de los años 20 y de nuevo volvemos a ver pues la gran participación de la población. Prácticamente todo el Peñón, toda la población civil se volcaba en estas festividades. Bueno, volvemos a esa pregunta o a esa cuestión que dejé antes pendiente de Lisandro, el nieto de este oficial de la Compañía de Mar, y que me contó en una ocasión, y que lo situamos a principios de siglo hasta que más o menos abandona el Peñón. Y era la obsesión del cura del Peñón, a la hora de bautizar a los niños, sobre todo a los niños varones. Este hombre, este cura, se llamaba Lisandro, y él, aparte del nombre que le daba a los padres, él ponía de segundo Lisandro. Me comentó Lisandro, valga la redundancia, que cuando se fueron a Melilla, la mayoría de la población civil, pues aumentó mucho Lisandro en Melilla, lo que era el nombre, ¿no? En el lado contrario, y en la costa marroquí, son los rifeños y concretamente la tribu de los Bocoya, como dije anteriormente, distribuidos en Cávila, los que ocupaban una amplia zona, donde la vida era también dura y la mayor parte del tiempo la dedicaban a sobrevivir, con lo poco que la tierra le daba, y siendo importante las escasas relaciones comerciales con sus vecinos los españoles. Vamos ahora a pasar al punto cuarto, las relaciones comerciales. Vale, bueno, mire, ya que tenemos esta foto, también del siglo XX, hecha por Jaculot. Este hombre era uno de los fotógrafos que hizo más fotografía en el Peñón, y me la cedió Santiago Domínguez. Y bueno, pues vemos un día normal de vida en el Peñón, una mujer ahí tejiendo, los jóvenes, bueno, como cualquier pueblo andaluz. Pasamos al punto 4, las relaciones comerciales. Lo he titulado ahí, como vemos, en varios puntos. Si hubieran vivido aislados del entorno, lo hubiera llevado a pasar un hambre mortal, la destrucción, el abandono del lugar, y por ello, desde que se ocupó, hubo que lidiar con este toro, con unas relaciones de tira y afloja que a veces permitía el comercio mutuo y otras se alternaban con los tiros sueltos y tensión. Así pues, vamos a hablar ahora de esos recursos alimenticios, sobre todo agua y las vituallas. Desde que se ocupó el Peñón y debido a la falta de recursos, como era el agua, estos se traían desde la península con el consiguiente peligro de ataques de los corsarios, las tempestades, la falta de dinero para comprar esos productos o el hundimiento de esos barcos. Pero a pesar de ello, hubo siempre un trato comercial con los indígenas. Se intercambiaban sobre todo los productos frescos a cambio de pastos para que no se realizasen racias en los poblados. Otras veces se negociaba el pago con productos, pero siempre era rentable para el Peñón. Y cuando no había acuerdo, pues simplemente realizaban una incursión rápida con el consiguiente saqueo de los productos que necesitaban y se lo quedaban y se lo repartían en el Peñón. Así fue durante muchos años, y ya en el siglo XIX se mandaban grupos para buscar higochumbos, cazar palomas, pescar, realizar cortes de leña o recoger agua, con el consiguiente hostigamiento, como dije anteriormente, esos tiros sueltos por parte de las tribus que colindaban. El agua fue una de los peores impedimentos para el asentamiento de la población. Ya que escaseaba y hubo que disponer de un pozo en tierra firme, en un cuartel que se perdió en uno de los ataques, y ya a partir de ahí pues había que traérsela con toneles de madera desde la península. Se crearon aljibes, concretamente 7, que se recogía el agua de lluvia, y por último se instala una desalinizadora a principios del siglo XX, que es la que tenían en el Peñón cuando ocurrió el desastre de Anual,
y con un depósito para almacenar leña y carbón, hasta pues, podían durar 2 meses con ese, porque necesitaban una gran potencia de fuego para poder convertir el agua salada en agua potable. En palabras del brigadier Feliu, en relación a este comercio, dijo que después de 1850 y tras normalizarse la situación, hubo un trato comercial más claro y ventajoso siempre para el Peñón. Se instalaban compañías para el comercio con la península, factorías, que esas factorías de contratistas que acuden muchas veces fuera de la guarnición para comprar productos a muy alto precio. Esa relativa calma continúa sin problema hasta los ataques de 1909 y luego pues sigue otra vez en otro periodo de tranquilidad hasta el entorno a 1922. Y digo bien, no digo el 21, ya que las relaciones en el Peñón continuaron con cierta normalidad hasta marzo de 1922. El comercio estaba libre de impuestos y en ese lapso de tiempos, con altos y bajos, las relaciones comerciales con los rifeños, los bocollas, los beni tef, los beni bufrax y otras cávilas, es sobre todo en de productos manufacturados, que se vendían en el Peñón como los tejidos, el jabón, las velas, el té, el azúcar, el aceite, el petróleo, la sal y sobre todo las herramientas. Y llegaba a ser la base de su mísera vida. En boca del gobernador del año 1925, Aniceto Ramos, dijo la palabra esa que he comentado anteriormente, la base de su mísera vida. A cambio, estos traían lo que su tierra daba, como eran las patatas, estas muy pequeñas, y otras verduras. Otra vez se traían gallinas, huevos, pieles, nueces, madera, miel, almendra, la cera y el alquitrán. Los huevos, la miel y las almendras y los higos se llevaban directamente a Málaga, sobre todo para las pastelerías que existían en Málaga y realizaban los dulces típicos marroquíes. Así como también la madera de cedro que provenían de las zonas montañosas y que era muy codiciada por los carpinteros para realizar los muebles en Málaga. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva está en torno al 1915-1920 y en ella podemos observar la descarga de esas maderas. Lo vemos ahí a un joven rifeño llevando sobre sus hombros un madero y otro depositado en el lateral. Estas maderas se traían directamente en barca y se dejaban en el muelle del Peñón y después se llevaba directamente a la península, concretamente a Málaga, como dije anteriormente, para la demanda de madera de muebles de alta calidad. Ante los productos que se comerciaba con la península y el aumento de las ganancias por parte de las empresas que se dedicaban a esta exportación, motivó que se instalaran 2 sucursales bancarias, las cuales se colocó dentro del Peñón con un personal fijo, y estas eran el Banco de Cartagena y el Banco Español de Crédito. Entre esos negocios antes mencionados existían también tiendas especializadas para la venta de productos manufacturados, muy demandados por los rifeños, al no existir otro donde comprarlos en los alrededores. Estos productos eran pues las herramientas, útiles de cocina, telas, ropa y sobre todo las velas. Evidentemente no existía corriente eléctrica. Pero ¿cómo era este comercio? ¿Cómo se realizó? Pues bien, solía venir una jávega que cargaba los productos directos de la península y el intercambio comercial se realizaba en el interior del Peñón, en la zona de la batería de San Sebastián, donde se montaba un mercadillo que no era más que un chamizo de madera que servía como mercado y se compraban productos por turno, al no poder asistir toda la población del Peñón por razones obvias. El espacio reducido y la ley de la oferta y la demanda. No había suficiente producto para toda la población. Este lugar se usaba también con las mercancías que eran traídas en barca desde la zona marroquí, que estaba a 50 metros. En la diapositiva que tenemos enfrente podemos ver lo que es el espigón
La foto que estamos viendo es de Jaquelot y es la vista del Varadero y el Espigón y es de los años 20. Pues bien, como estaba diciendo, en la parte de enfrente, a 50 metros, donde está marcando la flecha, existía un embarcadero rocoso en la zona marroquí llamado La Puntilla. Desde esa zona partían las barcas de los rifeños, cargaban con los productos o simplemente para la realización de las labores o alguna atención médica que necesitasen del peñón. Cuando los indígenas llegaban al muelle, en este se les retiraba el fusil, el famoso level francés, que ellos le llamaban arbaya. O a veces llevaban también el Remington español, de procedencia americana, otra simplemente una escopeta de caza. Pues bien, estas armas, que como vemos ahí en el barco, a punto de desembarcar en la barquilla, esa a punto de desembarcar un rifeño, era recogida por los soldados españoles y se guardaba en un cuarto y se le daba una chapa con un número. Al toque de la oración que tenían ellos marcado para su rezo, se marchaban del peñón, recogían su fusil y en el peñón se quedaban solamente los que realizaban esos trabajos que yo anteriormente he comentado y se quedaban a dormir en un cuarto que se llamaba la caseta del Moro. Como podemos observar en esta fotografía y ya lo he dicho anteriormente, la llegada de esa barca venían de la zona de la Puntilla, cargadas con los rifeños y desembarcaban en este muelle del Espigón. Para saber los productos que traían los indígenas, tenían un sistema muy curioso y que me ha llamado la atención. Hoy en día tenemos los móviles o internet o mil formas de poder comunicarnos, pero en esta época, pues cuando llegaban los productos, un soldado subía a la corona, a la zona de la corona, y tocaba un repiqueteo de campana para llamar la atención a la población. Y después, con un código que todos los habitantes conocían, anunciaba a toque de campana los productos que se traían. Así, por ejemplo, un toque indicaba que traía carne, dos toques que traía huevos y gallinas, tres toques carbón y así todos los productos que se necesitaba o que lo traían a la venta. Esto solía ocurrir una o dos veces al mes. Con suerte, una vez a la semana se traía estos productos y se montaba este mercadillo. De esta fluida relación, algunos de los rifeños eran conocidos por sus apodos. Así tenemos constancia que había una que se llamaba La Paloma, otro era El Muerto, así, etcétera, ¿no? Hasta uno de ellos, el intérprete, que era el más conocido por los rifeños y por los soldados. Como indicación a este trato comercial con los rifeños, también nos consta que también se pasaba al lado contrario. Gente del Peñón, pues se trasladaba a la zona rifeña y si perdía la barquilla, pues lo más normal es que se quedara allí. No había otra forma de regresar al Peñón. En vez de quedarse a dormir en las calles, que a veces en invierno podía ser frío, siempre era recogido por un rifeño de la zona de Badi y le ofrecía el típico té y compartía la comida con ellos. Cuando los rifeños de la frontera estaban a bien, dejaban que nuestras barcas faenasen y pescasen en la zona. Aquí en esta otra diapositiva, de muy buena calidad, podemos ver esas barcas y como se observa aquí en la flecha que estoy marcando, las redes de esos pescadores y los soldados de la compañía de mar vigilando pues, la pesca o el barco que acaba de llegar. Estaban siempre pendientes a los productos que se traían y la pesca era una parte de la subsistencia del peñón. Por el peñón, además de esto, de todo lo que hemos hablado, pues aparecían algunos hebreos, sobre todo que se dedicaban al comercio. Y en tiempos de conflicto, de esos tiros sueltos o las relaciones se rompían, las provisiones llegaban en un lanchón hasta el charcón
y desde ahí se subía por una cueva, todo ello de noche, porque la espuma que levantaban los remos hacía que desde los montes disparasen algún tiro suelto y peligrase la vida del que hacía el transporte. En la siguiente diapositiva podemos ver al vapor en mitad de la bahía y una de las barcas que está cargando los productos y lo lleva directo al peñón. En ella, pues como dije anteriormente, venían las cartas o quizá algún viajero o comerciante que llegaba a la plaza. En esta otra diapositiva, lo mismo, vemos la barca pegándose en el lateral del vapor para realizar esa descarga y llevarla al peñón. Aquí vemos el muelle, estaría esperando esa barca y de aquí pues se iría trasladando a lo que las distintas partes, que ahora lo explicaré también. Esta diapositiva, toda en relación al mismo tiempo, misma época de 1915-1920, podemos ver un grupo de soldados controlando la subida de materiales a través de la grúa que se ve ahí en el lateral y población civil, y volvemos a ver aquí los rifeños pendientes a los productos que se traían. Aquí vemos los toneles y resto de mercancía, y aquí la grúa subiendo pues una caja con material y aquí controlando el tema. Es curioso, este sistema que se usaba en esta época, ya en mi época, unos pocos años después, en el 1900, a partir de 1980, se utilizaba el mismo sistema con una grúa más moderna, eléctrica, pero igual, los productos se depositaban a pie de las murallas y se iban subiendo a la parte alta del peñón, y de ahí se iba repartiendo pues, a los distintos puntos, o a las cuevas que se tenía preparada para guardar los materiales, a los almacenes, a las tiendas directamente. Y ya un poco más adelante, ya a partir de los 90, todo esto cambia y empieza a traerse a través de helicópteros en la parte alta. Como vemos en esta otra diapositiva, la habitual y los productos, también las aves a estas lo traían hacia el espigón, cargada de personas. Esta era la que realizaban pues, ese tránsito de productos. Este día de la mercancía era para gran alivio de la población, ya que se traían productos que hacían falta. Se traían las cartas, comunicación de lo que iba ocurriendo, ya que no existía la televisión ni la radio era tan habitual, y se tenía un contacto pues, con la población de Melilla, y aparte de esos comerciantes o viajeros que venían, pues traían las noticias frescas de la época. Como decía antes, esta javea pues, también se aproximaba así al peñón y se pasaba por encima por el sistema del cobro de impuestos, ya que estaba exento de ese pago, solamente se pagaba lo que era al peñón. Vamos a pasar al punto 5, la atención médica, que fue otra de las relaciones directas de los rifeños con los ocupantes del peñón. Una de las solicitudes más demandadas fue la atención médica. Desde que se conquistó el peñón y como consecuencia de la peste y otras epidemias sufridas en este, se aplicaron las medidas preventivas usadas en la península. En esta existían lazaretos, que eran hospitales situados a las afueras de la población, donde se realizaban cuarentenas a los sospechosos de peste. Estas medidas preventivas fueron lógicamente utilizadas en el peñón, donde se realizaba una cuarentena a las personas que llegaban con algunos síntomas sospechosos y se quedaban en una cueva habilitada a tal efecto, como lazareto que ya hemos explicado antes. Por ello, se supone que los indígenas que acudían a nuestro peñón, tanto a Vélez como a Lucema, con síntomas de peste u otras enfermedades, se quedaban en esos lazaretos, y con el tiempo y la utilización de la medicina occidental, esto se realizaba ya en los hospitales y en las enfermerías, como ocurrió a partir de 1921, donde era atendido por oficiales médicos, militares y los enfermeros destinados en la zona. Se tiene conocimiento de que nuestros médicos militares, antes del desastre de Anuá, recorrían las cávilas dando atención médica, y casi seguro
que lo mismo hicieron los médicos fijos que estaban en el peñón. Como indica el médico y cronista Víctor Ruiz Albéniz, médico de las minas de Benibú y Ful, que estudió la zona y comprobó que se llegaban a ver caravanas de enfermos para ser atendidos por nuestros médicos, donde el pago era en especie. Nunca se cobró ni se especuló por la asistencia médica. Pero los rifeños, en atención, ellos entendían que había que pagar de alguna forma ese cuidado y traían pues lo que ellos disponían, gallinas, productos de la huerta, etc. Este médico, que he dicho anteriormente, el Víctor Ruiz, afirma que a principios del siglo XX el ejercicio de la medicina era entre los rifeños el medio más fácil de penetración, pudiendo sustituir incluso a las armas, ya que se hacía indispensable entre la sociedad rifeña pues, el tema médico. Pues, ¿cómo se curaban entonces los rifeños? Pues bien, los rifeños aquí se me ve de nuevo, los rifeños utilizaban a los santones o curanderos que atendían las enfermedades en los aduares y que carecían de cualquier tipo de medicamento ni material quirúrgico. A lo más que llegaban era utilizar unas gumias y planchas calientes a las heridas abiertas y le aplicaban una pasta consistente en cieno, leche agria y miel que la dejaba que fermentasen al ponerla al sol y dejaba que se secase. O cuando tenía fiebre arrojaban agua fría sobre la nuca para bajarla. O utilizaban sangre y vísceras de animales. Todo ello, además de colocar en el cuello el versículo del Corán y esperar que surtiese efecto esta especie de medicina. Cuando esto ya no funcionaba, pues buscaban refugio en la medicina occidental, en nuestra plaza. Así, volviendo al Peñón y el entorno a 1921, existía un hospital que contaba con 30 camas y prestaba los servicios a los militares con la aportación de 2 oficiales médicos, un farmacéutico, 2 auxiliares de enfermería y 2 civiles, el cocinero y un mozo de labores. En esta diapositiva que vamos a poner se observa, se puede observar la enfermería. Esta foto no es del 20, sería de los años 60 o finales incluso de los 50, pero vamos, habría cambiado poco de lo que verdaderamente, aquí, hubiera cambiado poco de lo que ocurría en el entorno al 20. Sería más o menos como lo vemos, un grupo de camas y el instrumental médico y poco más. ¿Cuáles eran los principales problemas sanitarios que padecían los rifeños? Pues mayormente viruela, paludismo, sífilis. Para la primera, para la viruela, y dadas las cicatrices que dejaban, aceptaron la vacunación en las cávilas. En esta época que estamos viviendo actualmente con la vacunación mundial, los españoles nos dispusimos a vacunar a todo lo que en el protectorado pues, necesitaban esta vacunación de viruela y aceptaron la vacunación. En ambos peñones se apoyó esta vacunación, como vamos a ver en esta diapositiva, donde vemos a un grupo de rifeños, y aquí vemos al oficial médico, el grupo de rifeños controlado por un anciano, jefe de algún aduar, donde se estaba vacunando pues, a esta población, sobre todo niños, por las marcas que dejaba esta viruela. En esta otra diapositiva que vamos a poner, pues esta vez se ven a soldados y enfermeros de regulares con otro grupo de niños, lo mismo, vacunándolo también de la viruela. Y digo esto porque es la que más constancia ha dejado en la vacunación de las cávilas. Otra de las enfermedades más acuciantes fueron las sarnas. Las sarnas morían de ellas, no por ellas. Donde el ambiente era
el propicio para su contagio. Dormían sobre chilabas o sobre alfombras o esteras, con las chilabas puestas, no se la quitaban, amontonados en un local con los animales, gallinas, cabras, donde rara vez pues, utilizaban cambio de ropa o incluso lavarse. Otra de las enfermedades de la tiña, debido a la falta de higiene, con grandes focos de contagio en la zona. Abundaba también la enfermedad de los ojos, la conjuntivitis aguda y crónica, daba una cantidad de ciegos bastante grande en el río, sobre todo en el norte de África. Extrapolándolo al año 1980 y coincidiendo con mi estancia en el Peñón, acompañé al médico del acuartelamiento para atender a una mujer que estaba abortando. Vino su marido al Peñón solicitando ayuda y el capitán pues indicó que fuera al médico y yo como cabo primero pues que lo acompañase. Anduvimos unos 4 kilómetros por el cauce del río, hasta llegar a su domicilio. Al llegar a este, pues el médico observó que esta mujer pues tenía muchísima sangre, era un aborto. Y bueno, eso ya lo he descrito también en mi libro. Si alguno pues la ha leído, pues estará pensando, pues estoy repitiendo lo mismo, pero pues igual que hice yo en aquella época, seguro que se hizo en torno al 20 o anteriormente. Aparte de esta anécdota, también se asistieron fracturas, manos que habían reventado por el uso de la dinamita cuando se estaba pescando. Eso me lo comentó otro cabo primero, el cabo primero Bahillo. Epidemia de gastroenteritis y hubo que dar a la población medicamentos. E incluso me comentó uno de los compañeros una picadura de un pez araña y gracias a que desde del Peñón se atendió, pues pudo salvarse la vida. No me cabe duda, como he dicho anteriormente, que esta atención médica o casos similares que se dieron en los 80 o como he dicho, épocas anteriores, se ocurriera igual en torno a 1920. Bien, pues vamos a pasar a otra diapositiva. En esta diapositiva, sería por mi amigo Bernard Pitti, de los años 80, podemos ver al conocido Sevilla en medio. Este hombre tiene un chiringuito frente al Peñón y allí vamos a tomar las copas. Perdón, las copas, copas no existían en aquella época. Las Coca-Cola y los cacahuetes. Este hombre fue guardia de Franco y montó este chiringuito allí en el puesto fronterizo y era el sitio donde pues los reemplazos íbamos a descansar un poco. Esta foto es en torno a los años 60, 70 y pues simplemente la pongo para que se vea el tema de la asistencia médica, que supongo que en el 20 pues sería igual. ¿Cómo fueron las relaciones tras el... Pasamos al punto último, y como estaba diciendo antes de pasar a ese punto último, el Peñón en el año 1926, ¿cómo fueron las relaciones tras la pacificación del Peñón? Bien, pues la vida en el Peñón giraban en torno a estas relaciones de tira y afloja que he venido hablando continuamente, a un trato comercial que rozaba la normalidad y otra vez el acoso esporádico, de tiro suelto, presión en la zona, de una paz y tranquilidad mezclada con tensión y pequeños ataques al Peñón. Bien, todas estas relaciones pues se sobrellevaban entre unos vecinos que siempre estuvimos enfrentados por muchas cuestiones, pero se iba sobrellevando porque nos necesitábamos. Uno buscaba en lo otro los productos que necesitaba, hacía falta en el Peñón y ellos pues los productos que carecían y que el Peñón le podían aportar. En estos momentos pues en torno al 20 todo esto va a cambiar. Esta situación, como he dicho, en el 1850, al principio del 20, pues fue lo normal. Todo esto se enfría tras el desastre anual, pero no se rompe. Las relaciones continúan. Continúan varios meses del comercio, el trato médico, con una tensa amistad, hasta que definitivamente, en torno al sábado antes del Domingo de Ramos, concretamente el 19 de marzo de 1922, una fecha clave para el Peñón, 19 de marzo de 1922,
se rompe para siempre las relaciones, ya que atacan desde los montes que expliqué anteriormente, con los cañones que se habían ido recuperando de los distintos puntos que fueron cayendo, de Dabarrán, Igueriben, perdón, Anual. Esos cañones pues lo utilizan para atacar el peñón y consiguen casi entrar en el peñón, pero no llegaron a ocuparlo más que poner los pies en el pie. Esto ya lo explicó Santiago, no voy a incidir porque es meternos en otro punto de la historia que no va a alargar mucho. Y como dije, así se continúa con estos tiros, esta tensión, desde el 22 hasta el 26, la zona, pues, el 25, perdón, que se desaloja la zona y la población del Peñón, pues, cambió, ya no sería nunca como antes. Ya ese pequeño pueblo, esa zona que se utilizaba de comercio, pues, esa población civil de comerciantes afincados de más de un siglo, nunca más regresarían. Cuando fueron evacuados en los dos submarinos que evacua a la población civil y lo lleva hacia Melilla, pues abandonan sus casas, sus negocios, y la asistencia civil sería a la mínima expresión. Sería alfarero, cocinero y algún que otro servicio, y poco a poco se fue convirtiendo en una plaza de uso exclusivo para militares, donde quizá la única presencia fueron las mujeres y los hijos en periodo de vacaciones y por el tiempo del servicio de unos meses. Esa sería la única presencia de civiles, por lo menos durante los años 60 al 90. Hoy en día ni eso, pero en ese periodo de los años 60 al 90 sería esa población civil que guarda un recuerdo feliz de la niñez, de esos niños que vivieron allí en el Peñón, y muchos de los cuales sienten orgullo de haber nacido en el Peñón de Vélez de la Gomera. Vamos a ver algunas fotos actuales y no tan actuales. Estamos hablando en torno a 1950, al 60 y otras del 80. Pasamos a ella. Aquí vemos una foto del Peñón, una foto actual, pero es como se encuentra hoy y como estuvo también a partir del 26. Bueno, aquí se ve mucho mejor, está más pintadito y más arreglado que después de esa época. Bien, en esta foto es posterior a 1930, ya que vemos el istmo y vemos a un desembarco de esa lancha que traía los productos, la pitualla que nos hacía falta, y se desembarcaba en la playa, esas dos líneas que vemos de soldados descargándola y luego se quedaban a pie de las murallas, que algunos la hemos vivido con el agua a la cintura, descargando los productos que luego necesitábamos. En esta otra fotografía, cedida por mi amiga Lidia Bahillo, esta chica que están aquí, hija del sargento Bahillo, vemos al Peñón. Esta fotografía es del año 60, así más o menos, y pues evoca, así como vemos la puerta, evoca una época totalmente pasada, vamos, vemos el nombre de Peñón de Vélez de la Gomera y todo por la patria. Actualmente esto está muy pintado, cambiado, hay escudos aquí en los alrededores, pero vemos la entrada que, vamos, que es un fortín totalmente. En esta otra fotografía también de Lidia, vemos pues el Peñón de fondo y vemos a las niñas aquí jugando en la playa y una de sus madres pues está ahí controlándolas un poco. Para los niños este traslado que sus padres tenían al Peñón en el periodo vacacional pues era una de sus vivencias más bonitas, ¿no? Era un periodo que pasaban como un cuento de hadas, como si vivieran en un presidio de época anterior y los niños entraban por las cuevas y se imaginaban pues a piratas y demás. Esta otra fotografía, como dije anteriormente, de los niños en el Peñón, pues recuerdan, pues entran por cuevas, como la que se ve por ahí, y los niños eran pues eso, recordaban la historia de piratas que ellos habían vivido. En esta otra fotografía del año 62, que está marcada, aquí vemos a mi amigo Ferrón, sobrino de un cabo de la compañía de mar,
Y lo mismo tiene gratos recuerdos, está en la parte alta, gratos recuerdos de su tiempo que pasó en el Peñón. Ellos no han olvidado esta etapa. Igual que anteriormente, dije en los años 20, en torno a los años 20, la procesión de la Virgen del Carmen, como la vemos aquí, y la Compañía de Mar. Aquí vemos al sargento Lechuga, hoy en día capitán Lechuga, su hijo, que también fue de la Compañía de Mar, aquí hecho un niño. Aquí vemos también a otro conocido. Mito no recuerdo exactamente su nombre. Mirando a ver si soy capaz de localizarlo. Bueno, la foto fue cedida por María José Alba y es también de esa época, del año en torno a los 60, 70 casi. Bueno, de nuevo tenemos aquí esta foto seguida por Piti, mi amigo Piti, Antonio González Bernal, y lo vemos aquí comparando una albarca al rifeño Sevilla, aquí lo vemos ya bastante más mayor, y este era su garito donde vendía las Coca-Cola y los té y nos acompañaba con unos cacahuetes. Pues este hombre era la puerta del Peñón. Esta fotografía ya mucho más actual, donde vemos pues cómo ha cambiado toda la zona y esta pues de esa misma época. Esta foto es del año 19, que fue la última visita que personalmente hice al Peñón y fue para mí un recuerdo tremendo el volver a visitarla. Y vamos a ponerla de fondo mientras voy a agradecer a, lo- a las personas que me han ayudado en esta conferencia aquí. Bien, pues quisiera agradecer, tener un momento para agradecer y honrar a todos aquellos soldados y mandos que lucharon y dieron su vida en el desastre de 1921 y concretamente a los soldados que defendieron el Peñón durante tantos siglos y especialmente a los regulares, tanto de Ceuta como de Melilla, a la Compañía de Mar, a los ingenieros, a los intendentes y a todas aquellas personas que están relacionadas con el Peñón. Como fueron los hijos de esos militares que me han cedido las fotos, la hija del sargento Bahillo, Lidia, la hija del sargento Lechuga, María José Alba, el sobrino del cabo Sánchez Ferrón, los peñoneros Antonio José Bernal Pitti, Miguel Ángel León Pérez y mi gran amigo y peñonero, que no lo puedo olvidar y no decir que está él, que vamos, seguro que es de los primeros que está ahí y que está el pobre, pues Rafael Criado, peñonero de corazón. Vamos a pasar al último punto. Vamos a pasar al último punto, la bibliografía. He utilizado pues bibliografía de Francisco. Bueno, ahí tenéis para leer un montón. No la voy a decir toda entera porque va a durar casi más que la conferencia, pero sobre todo Francisco Carcaño, Melilla y la rifeñería en la Plaza Menores de África, el Peñón de Vélez de la Gomera, 500 años de Gacelé, de Antonio Bravo Nieto y Juan Antonio Berbe, Garrido, quizá es el mejor libro que explique todo lo que es relativo al Peñón. El Cardenal Cisnero, Conquista y Norte de África, Las Puertas de la Vida, de Ramón Cádiz, el que me está hablando, y las cuestiones médicas de María Alonso Montalbán y otros documentos gráficos. La fotografía, gracias a Santiago Domínguez Llosa y Juan Bernal por su fotografía que me cedieron, de Juan Jacot Granchet, fotografía de los años 60 de Lidia, María Alba Pitti y de Ferrón. Y bueno, y si alguno quiere preguntar algo, yo la verdad que ya lo que me digáis, que pueda explicaros más del Peñón y sobre todo por el tema más que nada que hemos hablado de la vida, cómo era en el Peñón, cómo nos relacionábamos con los rifeños, como extrapolándonos al año 70, 80, ya a partir de los 85, del 90, perdón, esa relación han cambiado, ya eso es prácticamente zona militar y entonces ese contacto que teníamos pues no es actualmente igual.
Pero yo creo que desde el 80, en la época que he comentado, y la época del entorno al 20, varía poco esos contactos, tanto médicos, comerciales, como de relaciones de ayuda mutua y demás. Y bueno, pues nada, vamos a cortar la emisión. Si alguno quiere preguntarme algo, voy a esperar unos segundos y ya está. Sí, bueno, estoy leyendo aquí en torno al terremoto, subió la costa y cambió las corrientes. Bueno, se cree, es una de las hipótesis, cambió las corrientes y creó ese istmo y de ese aislamiento que tenía el peñón, que le servía de protección en torno a los ataques, pues se convierte en un istmo, pero varió poco, porque hoy en día tenemos un cordón azul, que es la frontera, están los recoquines, como la frontera más estrecha del mundo, nadie la salta. No hace falta poner muros grandes ni nada, no, ese pequeño cordón, nadie lo salta. Bueno, pues no, gracias a ustedes y ya está, para lo que disponga. Y sobre todo a la página nuestra de grupo anual 21, 100 años para la historia, de los 100 años de historia, que está realizando muchísimas conferencias y todas pues de un nivel bastante grande. Bueno, nada, pues os dejo entonces. Venga, un abrazo a todos y espero que hayáis disfrutado con esta conferencia.